Presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Buscando un poco América Latina en este 2022 que casi finalizamos, podemos ver que en términos políticos no hubo muchos cambios en términos generales, aunque hay que destacar el regreso en las elecciones celebradas hace poco, el regreso del expresidente Ignacio Lula da Silva en unas elecciones reñidas que ganó en el Brasil. Lula había sido presidente antes en 2 periodos, regresa ahora en enero. Todo indica que va a tener un gobierno un tanto incómodo, aunque este señor, que dice haber sacado de la pobreza a 30 millones de personas con su política social, va a tener que emplear a fondo su experiencia para un equilibrio de gobernanza en Brasil. La novedad más importante en términos políticos quizás sea el triunfo de la izquierda en Colombia, con Gustavo Petro, que fue en el pasado un guerrillero, fue de las FARC, y que incluso en esta semana, en los primeros meses de su gobierno, hace anuncios importantes sobre una promesa de aplicar en Colombia una reforma agraria, como han demandado siempre los colombianos. La tenencia de la tierra, la titulación y estas cuestiones en Colombia es un capítulo quizá más importante que en otros países por el tema de la guerrilla, del control de las tierras, entre otras cosas. En Nicaragua hubo unas elecciones montada por el presidente de izquierda, Daniel Ortega, que se ha radicalizado en el poder, fue muy criticado por todos los organismos internacionales, porque todo el que salía a aspirar era encerrado. O sea, participaron prácticamente solos Daniel Ortega y su esposa, que encabezan el gobierno. Daniel es presidente y su esposa es la vicepresidenta. Haití, que no hay nada nuevo, sino un recrudecimiento de la crisis, una prolongación lamentable de su situación que afecta mucho a República Dominicana, y que Dominicana, justamente el presidente dominicano, por primera vez un gobierno dominicano logra alguna presión en el ambiente internacional para que las potencias y el concierto de las naciones hagan algo por Haití. Hasta hace poco, incluso los gobiernos no decían nada en República Dominicana. El presidente Medina acudió a mecanismos legales, y ahora Abinader ocupó los espacios internacionales, de las asambleas, en la ONU, en la OEA, en todos los espacios, pidiendo que Dominicana no soporta la carga de Haití, y ha encontrado algún eco. Incluso se habla de la posibilidad de una incursión en enero por parte de Canadá. Pero en términos ya un poco más académicos, mirando la edición de un estudio que publica la CEPAL, que es un mecanismo, la Comisión Económica para América Latina, que es dependencia de la ONU, que publica el documento de más de 200 páginas, Panorama Social de América Latina y el Caribe, y hace un análisis, es de reciente publicación, lo pueden encontrar en internet, la gente que quiera revisar más. La CEPAL hace referencia a que en un tercer año de pandemia,
que fue el 2022, donde algunos países lograron levantar las restricciones, pero están económicamente están sufriendo los embates de las pandemias y de las restricciones, señala el decrecimiento del Producto Interno Bruto de los países, que estuvo en 6,5 en el 2021, reducido a 3,2 en el 2022, y se prevé que en el 2023 será de apenas 1,4. O sea, es una reducción muy importante en términos económicos que se prevé para 2023, no solo en América Latina, pero es lo que se está señalando en el estudio de América Latina. Entonces, establece que urge, por tanto, consolidar políticas sociales inclusivas para proteger y garantizar el bienestar de la población y el ejercicio de sus derechos. Eso dice la CEPAL en su estudio. Y establece problemas de insalubridad y de nutrición ante la alza de los precios de los alimentos. Y mencionábamos incluso ayer que la guerra de Ucrania ha afectado la producción de alimentos en el mundo. Según información de la FAO, que también es de la ONU, el hambre afectó a 56,5 millones de personas en la región, 49,4 millones de personas en América Latina y 7,2 millones en el Caribe, que es parte de la región. Y se prevé un alza de los precios de alimentos, incremento de la malnutrición, con aumentos de desnutrición, sobrepeso y obesidad. Y enfoca también este estudio de América Latina, como hemos dicho, autoría de la CEPAL, el tema de la educación, que es un tema fundamental. En el tema de la educación señala el bajón en materia de aprendizaje que se produjo en el mundo, en América Latina, por las clases no presenciales, y que requiere de esfuerzos muy importantes de los estados por recuperar el espacio perdido. Panorama social de América Latina y el Caribe alerta sobre aspectos clave para el logro del objetivo y lo divide en tres partes. El enfoque del objetivo de lograr el despegue. En primer lugar, los impactos sociales que ha traído aparejada la pandemia no ceden y la región no ha podido retomar la senda de crecimiento y de reducción de la pobreza y la desigualdad en un escenario de incertidumbre, elevada inflación, creciente informalidad laboral y precaria recuperación de empleo. Ese es un primer panorama planteado. En segundo lugar, se destaca el impacto de la pandemia en el sector educativo, una crisis silenciosa como consecuencia de la muy prolongada interrupción de la educación presencial en la región y sus repercusiones en la pérdida de aprendizaje, que no fue abordado como parte de la respuesta inmediata frente a la crisis, lo que profundiza las desigualdades educativas persistentes. Frente a ello es imperativo apostar por la recuperación de los procesos educativos y la transformación de este sector en sintonía con los procesos de cambio en el ámbito laboral, así como por una mayor inversión en el sector educativo desde la primera infancia y por el desarrollo sostenible con igualdad. Con el tema de inversión, República Dominicana en el monto no tiene problema. Lo que tiene problema Dominicana es en la forma, que es muy criticada por todos los sectores. Y ahí se ha metido la corrupción y el impacto ha sido mínimo. Y en tercer lugar, la crisis social prolongada intensifica una vez más la urgencia de avanzar en la construcción de estados de bienestar en los países de la región, con una institucionalidad social fortalecida, capaz de brindar
garantías básicas de bienestar y abordar las desigualdades estructurales, y para ello es preciso, según la CEPAL, tener en cuenta los desafíos de sostenibilidad financiera que requieran de la discusión de criterios de progresividad, planificación, voluntad política y amplios consensos para la construcción de pactos sociales y fiscales en la región a fin de avanzar hacia el desarrollo social inclusivo. Esto no importa que sea de centro derecha, de centro izquierda, de izquierda extrema, los temas del decrecimiento económico y el acumulativo en pasivo, el negativo, digamos, producido por la pandemia en el avance de los aprendizajes y el avance de la preparación para el campo laboral, son los desafíos de los países de América Latina y del Caribe para este 2023. Es decir, que independientemente de lo que plantee Gustavo Petro en Colombia, o lo que pretenda Lula en el Brasil, o lo que esté haciendo México, que de izquierda también, o los demás, lo importante es enfocarse en esos objetivos, porque América Latina, que es verdad, logró tener un papa, importante eso, digamos, pero en términos netos, América Latina tiene el desafío, sobre todo en un panorama donde ha sido influenciado por la guerra de Ucrania, que hay una recomposición de la geopolítica. Fíjese que Venezuela y Nicaragua tienen acuerdos muy importantes con Rusia, aunque Maduro se inclinó un poquito a Estados Unidos en el 2022, pero también tienen los acuerdos con Irán, y el resto, entonces, Unión Europea, Estados Unidos, Cuba hace un nuevo acercamiento a Rusia, porque Rusia, afectado en Europa, ha salido a buscar nuevos socios. Y Estados Unidos, naturalmente, que además de Ucrania, tiene otros frentes importantes, pero que se va a concentrar en Ucrania, donde se habla de la posibilidad de reuniones de acuerdo entre enero, febrero, y vamos a ver si se produce un acuerdo de cese al fuego y de sentarse en la mesa entre Ucrania y Rusia y hacer unos compromisos que permitan que Rusia continúe con su agenda, con su desarrollo como potencia, pero que la Unión Europea y Estados Unidos puedan permitir no llevar esa música al punto de una guerra peor, como ha habido temores a partir de febrero de 2022, cuando inició la incursión de Rusia en Ucrania. De todos modos, hay que mantener la fe, como decimos nosotros, y que 2023 esos esfuerzos de América Latina y el Caribe en educación, en la producción del Producto Interno Bruto, entre otras, puedan seguirse dando pasos importantes y por lo menos resistir a el bajón del Producto Interno Bruto que plantea la CEPAL que ocurrirá y que ya todos los que siguen los temas de economía saben. Aquí seguimos orando y seguimos esperando que Dios proteja a América Latina y al pueblo dominicano. Continuamos.